a la hora de comercializarse, los medicamentos tienen 4 nombres, en realidad 3 para comercializarse, que es el nombre comercial, el genérico, el químico, ¿bien? Y tenemos también el nombre de marca registrada. Ahora, hay que entender, chicos, que en el mercado farmacéutico existen 6 tipos de medicamentos y ustedes los tienen que saber a todos, ¿bien? Cada uno de estos medicamentos que yo les voy a nombrar se pueden comercializar con uno u otro nombre. Veamos. Entonces, acá les pongo. Son 6 tipos de medicamentos. No se olviden de eso. 6 tipos de medicamentos que están en el mercado. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son estos medicamentos que se encuentran en el mercado, chicos? Primero, para que entiendan una cosita, ¿sí? Yo les voy a hacer acá un esquema, acá arriba. ¿Bien? Nosotros tenemos acá una molécula que pasó por todo un ensayo clínico, ¿sí? Pasó por fase 3 y fue lanzada al mercado, ¿bien? La primera molécula, chicos, lanzada al mercado, o sea, el medicamento original, el primero que sale se llama medicamento innovador. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué tenía que hacer el dueño del laboratorio, ¿sí? Para recuperar todo lo que invirtió en ese medicamento? Bien, termina la fase 3. ¿Qué tiene que hacer? Patentarlo. Perfecto, lo tiene que patentar. Bien. Manda la solicitud de patente. Les comento aquí que la patente, chicos, dura entre 15 y 20 años. Dura entre 15 y 20 años, ¿bien? Esto es sumamente importante, o sea, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque entonces nosotros podemos decir, ¿sí? Les comento que existen 2 tipos de patente, ¿bien? Una patente que se llama patente de producto, ¿bien? Y otra patente que se llama patente de procedimiento. La patente de producto la pueden encontrar también como patente de invención, ¿sí? Y la patente de procedimiento también la pueden encontrar como patente de elaboración, ¿bien? Pero estos son los términos que más se usan. Cuando yo hablo de la patente de producto, chicos, estoy hablando de proteger todo el principio activo, ¿bien? Esperen que está mi gatita acá. De proteger todo el medicamento, o sea, todo el producto. Protege todo el medicamento. Protege todo el medicamento, ¿bien? Y cuando hablo de la patente de procedimiento, estoy hablando de proteger solamente la técnica de elaboración. De solamente proteger la técnica de elaboración. Bien, entonces, existen 2 tipos de patentes. Esto les comento, a ver, ustedes con que digan que está patentado, ¿sí? Está bien, no hay ningún problema, pero tienen que saber que existen 2 tipos de patentes porque los doctores los preguntan, ¿sí? En el final. Entonces, recuerden, 2 tipos de patente. Una patente de producto que me protege a todo el medicamento en sí, ¿bien? A todo el medicamento, o sea, a su principio activo, a su forma farmacéutica, bien, a su técnica de elaboración también. En cambio, la patente de procedimiento solo me protege la técnica de elaboración, ¿sí? Solo me protege la técnica de elaboración. ¿Qué es lo que sucede acá, chicos? Estas 2 patentes que están acá, ¿sí? Son patentes que tienen un vencimiento, lógicamente,
Por lo general se dice que pueden durar las dos entre 15 y 20 años. Por ahí se dice que la de procedimiento puede durar un poco más, la de producto puede durar un poco menos, o sea, no hay un tiempo establecido, no hay un tiempo como esta dura tanto y esta dura tanto, ¿no? Depende mucho, pero sí tienen que saber que en general duran entre 15 y 20 años. Ahora, hay otra forma de llamar a las patentes. Borremos esto. También es válido si lo quieren estudiar de esta forma, que decirle fuerte y débil. ¿Bien? Chicos, cuando yo le estoy hablando acá de patente fuerte y débil, estoy hablando de cuál patente se vence primero, ¿sí? Ustedes en el final pueden decir patente fuerte y débil, no hay ningún problema. Al doctor Meuli por ahí les gusta más que digan de procedimiento y de elaboración, pero va de procedimiento y de producto, ¿bien? Pero bueno, como les digo, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá, chicos? La patente débil principio activo, que me protege el principio activo. ¿Cuál me protegía el principio activo? De las que mencionamos antes. Producto. Bien, perfecto, la patente de producto. Y la fuerte es la que me protege, ¿qué cosa? Si yo acá les comento una cosa, ¿sí? Cuando yo hablo de estas patentes, es muy importante que ustedes sepan quién se vence primero y quién se vence después. Porque así vamos a conocer bien cómo salen los medicamentos al mercado, o sea, cómo se van creando, ¿sí? Por ejemplo, antes de entrar en esto, para que se entienda mejor, vamos a borrar esto y vamos a poner lo siguiente, ¿bien? Se vence la patente débil y sale al mercado el medicamento copia de marca. ¿Bien? Se vence la patente fuerte y sale al mercado el genérico. La patente débil, como les dije, me protege solo el principio activo. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que me protege el fármaco, no es lo mismo fármaco que medicamento, no se olviden. Se vence la patente débil y los demás laboratorios pueden empezar a utilizar el mismo principio activo, pero no pueden usar ni la misma técnica de elaboración, ¿sí? No pueden usar la misma técnica de elaboración y tampoco pueden usar ni la misma formulación, ni la misma dosis, bien, ni la misma vía de administración. Ya lo vemos todo eso bien abajo, ¿sí? Entonces se vence la patente que protege al principio activo y ahora este principio activo puede ser utilizado por todos los laboratorios, pero solo el principio activo. No puede ser utilizado ni la dosis, ni la técnica de elaboración, ¿bien? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, sumamente importante. Ahora, patente fuerte, ¿bien? Ya dijimos que, bueno, salen todos los medicamentos copia de marca al mercado. Bien, ahora se vence la patente fuerte. La patente fuerte me protegía todo el producto. Todo el producto, ¿bien? Si me protege todo el producto, quiere decir que cuando se vence la patente fuerte, nacen los medicamentos genéricos. Chicos, los medicamentos genéricos son iguales a los innovadores. Van a tener una sola diferencia que ya la vamos a ver, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede. El medicamento innovador está patentado, ¿bien? Es caro. Sale al mercado y tiene un cierto tiempo para poder, tiene un cierto tiempo como derechos de exclusividad, digamos que es la patente, que dura entre 15 y 20 años. Estos tipos de patente, la débil y la fuerte, cada una me protege sus cosas, ¿sí? Por así decirlo. La débil me protege el principio activo, entonces cuando se vence la débil, todas las demás, los demás laboratorios pueden usar el mismo principio activo, pero solo el principio activo, ¿bien? En cambio, cuando se vence la fuerte, ¿sí? Se vence todo derecho de exclusividad. Entonces los laboratorios pueden hacer el mismo principio activo, pueden usar la misma técnica de elaboración, pueden utilizar todo igual, los mismos excipientes, ¿bien? Entonces, así nacen los principales medicamentos. ¿Está claro esto, chicos?
¿Me escuchan? Claro. ¿Sí? Bien, Sí, claro. perfecto. Bueno, entonces esa era como una introducción. Pero veamos los tipos de medicamentos que hay en el mercado, ¿sí? Tenemos el medicamento genérico, el medicamento copia de marca, el de referencia, el innovador y el medicamento esencial. Y hay otro que se llama Michu, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Chicos, vamos a comenzar con el innovador. Cuando yo hablo del medicamento innovador, estoy hablando del medicamento que contiene la molécula original. ¿Bien? La primera molécula en salir al mercado. Primera en salir al mercado. ¿Bien? Es el primero en demostrar eficacia y seguridad y es un medicamento patentado. Quiere decir que tiene derechos de exclusividad. No solamente esto, sino que además es un medicamento caro. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente porque está patentado. Bien. Y otra cosa, se comercializa con el nombre de marca registrada. Bien. Por ejemplo, ya saben, el Renitec o Vasotec. ¿Sí? Entonces, de cada uno de los medicamentos ustedes tienen que saber las características. Medicamento innovador es el primero en salir al mercado. Bien, contiene la molécula original. Es el primero en demostrar eficacia y seguridad. Está patentado, es caro. Se comercializa con el nombre de marca registrada, que se lo pone ¿quién? ¿Quién pone el nombre este? ¿Se acuerdan o no? Bien, los laboratorios, perfecto. ¿Sí? Entonces, esto es el medicamento innovador. Ahora, se vence la patente débil y nacen todos los medicamentos copias de marca. El medicamento copia de marca, chicos, es el medicamento similar al innovador. O sea, es parecido, ¿bien? La única diferencia que hay entre el copia de marca y el innovador es la técnica de elaboración. Cuando hablo de técnica de elaboración, ustedes tienen que tener en cuenta que los medicamentos, ¿sí? No solamente tienen el principio activo, los excipientes, la forma farmacéutica, sino que también la farmacotecnia, o sea, cómo está hecho el medicamento, influye mucho en su farmacocinesis, por ejemplo. Bien, entonces, los medicamentos copia de marca, la única diferencia que tienen con el innovador es el proceso de elaboración. Y obviamente, ¿con qué nombre estaban comercializados estos? Con el nombre comercial, ¿bien? O de fantasía. Comercial o de fantasía, ¿sí? Ese es el medicamento copia de marca, por ejemplo, el Lotrial, ¿sí? Ahora, se vence toda la patente ya, o sea, ya se venció la débil, ahora se vence la fuerte. Ahora, hasta este momento solamente los laboratorios podían copiar el principio activo nada más, ¿bien? O sea, que serían el enalapril, entre comillas, ¿bien? Solo podían copiar el principio activo, no la técnica de elaboración, ni los excipientes, ni nada. Entonces, chicos, ahora ya se venció la patente fuerte, ¿bien? Ahora los laboratorios pueden copiar todo. El laboratorio que creó el fármaco, bien, el medicamento, ya perdió todo derecho de exclusividad. Entonces, todos los laboratorios ahora pueden empezar a hacer el mismo fármaco, ¿bien? Entonces nace el medicamento genérico. El medicamento genérico es igual al innovador. Nace cuando se vence la patente fuerte. El genérico es no patentado. Se comercializa con la denominación común internacional. Bien.
es un medicamento accesible, ¿sí? Y esta denominación común internacional lo pone el Comité Científico de la OMS, ¿bien? Entonces, esos son los 3 principales medicamentos que hay. Acá les comento, ¿no? Este es el mercado farmacéutico, ¿bien? Este es el laboratorio principal, o sea, el laboratorio que creó el innovador. Como los demás laboratorios ven que le está yendo re bien, quieren hacer lo mismo. Pero lamentablemente ese medicamento está patentado, entonces no pueden hacer lo mismo. ¿Qué es lo que sucede acá? Cuando se vence la patente débil, dijimos, ahora todo el mundo puede usar el principio activo. ¿Sí? Entonces todos los laboratorios comienzan a usar el mismo principio activo para obtener ganancias también. Pero ¿qué pasa? El principio activo que está acá, ¿sí? El que está acá y el que está acá son iguales. La única diferencia es que el medicamento, porque ya saben que principio activo es lo mismo que fármaco, ¿sí? Estamos hablando de la molécula, ¿bien? Pero el medicamento que sale aquí es un copia de marca, ¿sí? Porque todavía el laboratorio original tiene vigente la patente de procedimiento, o sea, no pueden utilizar el mismo procedimiento, solo el principio activo, ¿bien? Entonces nacen los copias de marca. Les comento una cosa, no es que viene un laboratorio y dice, bueno, yo quiero hacer un copia de marca del medicamento nuevo que acaba de salir y lo hace tan fácil, no. Todos los medicamentos, chicos, tienen que pasar por ciertos estudios antes de salir al mercado, ¿bien? No es que, bueno, el laboratorio original se tuvo que comer todo el ensayo clínico y yo ahora solamente voy a ir a copiar esto, no. Porque, a ver, los copias de marca tienen que pasar por estudios clínicos, ¿bien? No por todos, pero tienen que pasar por estudios. ¿Por qué? Porque son diferentes la técnica de procedimiento. Y el procedimiento, chicos, es importante porque va a influir en la farmacocinesis. Entonces, estos medicamentos tienen que pasar por estudios para salir al mercado, ¿bien? Que por ahí se llaman a veces estudios de bioequivalencia, por ejemplo, ya vamos a ver qué es la bioequivalencia. E incluso les comento, cuando se vence ya toda la patente y ya todos los laboratorios comienzan a hacer lo mismo, o sea, ya nacen los genéricos, digamos, acá les voy a poner genérico, genérico, estos genéricos tienen que pasar por estudios de bioequivalencia sí o sí. Bien, tienen que pasar por estudios de bioequivalencia. Entonces, ¿a qué voy con esto, chicos? Que no es tan fácil. Obviamente, a ver, es mucho más fácil que desarrollarlo vos solo, ¿no? El laburo que tuvo el laboratorio original fue mucho. Los demás laboratorios que quieran copiarle no van a tener tanto trabajo, solamente tienen que hacer ciertos estudios que demora su tiempo, lógicamente, pero no es nada en comparación a todo el ensayo clínico desde la fase preclínica, ¿bien? Entonces, obviamente van a tener que pasar por ciertos estudios. Yo les comento eso porque es pregunta de examen, ¿bien? Por otro lado, les comento otra cosita que es de mercado farmacéutico, después veremos bien mercado farmacéutico, pero existen el mercado monopólico, ¿bien? Y competitivo. Esto es como una generalidad, ¿bien? Lo que ustedes tienen que saber en farma. Cuando yo hablo de un mercado monopólico, chicos, hablo de que hay un solo laboratorio, acá estamos hablando de farmacología, ¿no? Hay un solo laboratorio que es el que vende, el único autorizado en vender un determinado medicamento, ¿sí? Como es uno solo el que oferta, bien, y la demanda es alta, acá les pongo, uno solo oferta y la demanda, o sea, los clientes, digamos, es alta, ¿sí? El precio de esto es alto. Cuando nosotros hablamos de un medicamento innovador, hay un solo laboratorio que oferta, ¿bien? Y la demanda, obviamente, es alta para un solo laboratorio. Entonces, obviamente que va a ser caro en el mercado monopólico,
¿sí? Las cosas son caras. Diferente es cuando empieza a aparecer la competencia. Cuando ya, acá les pongo, empiezan a salir, chicos, por ejemplo, ya se le venció la patente, ¿no? Toda la patente, digamos, se venció la fuerte y la débil al laboratorio original. Todos los otros laboratorios ya empiezan a hacer lo mismo. Hacen el mismo medicamento que es el genérico. ¿Bien? Entonces, aquí abajo, perdón, aumentó la oferta. Ya no es uno solo el que oferta, ¿bien? Ya hay 3 que ofertan. Y la demanda, entonces, se divide. Hay algunos que van a preferir comprar acá, otros acá y otros acá. Entonces, el laboratorio original se ve obligado a bajar los precios porque tiene competencia. Entonces, por eso el genérico y el copia, o sea, el copia de marca es más caro que el genérico, ¿bien? Pero el copia de marca sigue siendo mucho más accesible que el innovador, ¿sí? Entonces, esto es una cuestión de mercado. Entonces, cuando ustedes hablen de esto, pueden explicarlo de mercado. Cuando aparece el genérico, ya todos los laboratorios están haciendo lo mismo, es un mercado competitivo, ¿bien? Y la demanda se distribuye entre todos los laboratorios, ¿sí? Entonces, obviamente, los laboratorios se ven obligados a bajar los precios, por eso es que el genérico no vale salir igual que el innovador, no sale el mismo precio, ¿bien? El copia de marca no vale lo mismo que un genérico, ¿sí? Ni que un innovador. Entonces, eso es como un poquitito para que ustedes entiendan por qué uno es más caro que el otro. ¿Está claro esto? Sí, Flor. Sí, Flor. Bien. Entonces borramos acá. Bien. Entonces esos son los 3 medicamentos principales, pero existen otros también. Cuando hablamos del medicamento de referencia, estamos hablando de un medicamento líder en el mercado. Cuando hablamos de líder en el mercado, hablamos del más vendido, ¿sí? El medicamento de referencia se elige según el número de ventas. Puede ser el genérico o el innovador. Bien, o puede ser un copia de marca. Les comento, ¿sí? Acá borro esto. Bueno, sáquenlo ustedes, ahí. Chicos, un medicamento de referencia es el Lotrial, ¿sí? En Argentina el Lotrial se vende mucho más que el Enalapril. ¿Y el Lotrial qué tipo de medicamento es? Copia de marca. Copia de marca, perfecto. Entonces, acá hay una cosa importante que hay que tener en cuenta. Muchos van al final y dicen que el medicamento de referencia es el genérico, pero no siempre es así, ¿sí? Depende, entonces puede ser cualquiera, puede ser el genérico, puede ser el innovador, bien, puede ser el copia de marca. En Argentina, como les digo, se vende más el Lotrial que el Enalapril. Pero ustedes saben, y bueno, en realidad les comento acá, chicos, en Argentina no existen los medicamentos genéricos, ¿bien? Y eso es pregunta de examen. Acá ya les anoto. En Argentina no hay genéricos. Básicamente porque no hay un marco legal que lo autorice. Ley le voy a poner yo, que lo autorice. Entonces, ¿qué comprará uno cuando va a la farmacia, no? Porque varias veces yo, por ejemplo, fui a la farmacia y me decían, ¿qué querés, el genérico o ponele? Y me mostraban 2. Y bueno, ahí, cuando les dicen, ¿qué querés, el genérico? En realidad no es un genérico, ¿sí? Es un copia de marca que se comercializa como genérico, o sea, que te lo hacen pasar como genérico, pero no es un genérico porque no tiene la misma técnica de elaboración, ¿bien? Es un copia de marca que te lo venden, te hacen creer que es el genérico, pero no hay medicamento genérico en Argentina, ¿bien? Y eso es sumamente importante porque es pregunta de examen, ¿sí? Entonces, el medicamento de referencia, ¿sí? Puede ser cualquiera, el genérico, el innovador, el copia de marca, o sea, el más vendido, el que tenga mayor número de ventas. Por ejemplo, en Argentina, de los medicamentos que nosotros vimos, Lotrial, Enalapril, ¿sí? Acá les pongo un ejemplo de un genérico, según lo que veníamos viendo, ¿no?
enalapril. El mismo que vimos ayer, ¿sí? Ahora, según los ejemplos que venimos viendo de Lotrial, Renitec, enalapril, ¿sí? El más vendido es el Lotrial. El Lotrial es el medicamento de referencia. De hecho, hay algunos médicos que te ponen en la receta Lotrial y no enalapril. Y el Lotrial pertenece a un determinado laboratorio, ¿sí? Entonces, eso es importante que tengan en cuenta, chicos. No digan que el de referencia es el genérico, porque no siempre es así, ¿bien? Puede ser cualquiera. En Argentina, como les digo, dentro de los más vendidos se encuentra el Lotrial, ¿sí? O sea, de los medicamentos entre enalapril, bueno, el Renitec es muy caro, y el Lotrial, entre esos tres, ¿sí? El Lotrial es el que más se vende, ¿bien? Y después tenemos otro medicamento, este es no negociable, no puede no saber medicamento esencial para ir a rendir un final de fármaco, ¿sí? Cuando hablamos de un medicamento esencial, chicos, estamos hablando de medicamentos que cubren las necesidades de atención prioritaria de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que cubren las enfermedades más prevalentes. Acá les pongo. Cubren aproximadamente el 90% de las enfermedades más prevalentes. El 90% de las enfermedades más prevalentes es un listado, ¿sí? La OMS, chicos, saca un listado, ¿sí? Que tiene aproximadamente 300 medicamentos esenciales, ¿bien? ¿Y cómo hace la OMS para seleccionar los medicamentos esenciales? Se fija en cuál es la enfermedad más prevalente de la población, ¿sí? Si la hipertensión es una enfermedad prevalente, entonces los antihipertensivos, algunos, van a ser medicamentos incluidos en esta lista, ¿bien? ¿Para qué sirve la lista de medicamentos esenciales? Para brindar accesibilidad, ¿sí? Para que todos los pacientes puedan, ya sea cual sea su situación económica, poder acceder al tratamiento, ¿bien? Entonces, los medicamentos esenciales, ya saben, cubren aproximadamente el 90% de las enfermedades más prevalentes de una población, ¿sí? Como les digo, la selección de los medicamentos esenciales se hace atendiendo a la prevalencia de las enfermedades. Y obviamente, chicos, a la seguridad, eficacia y costo-eficacia, ¿bien? Cuando yo hablo de medicamentos esenciales, tienen ciertas características que ustedes las tienen que saber de memoria, que son, tienen que estar disponibles en todo momento. O sea, no se pueden agotar, digamos. Tienen que tener eficacia y seguridad demostrada. ¿Bien? Tienen que estar en diferentes vías de administración. Tiene que estar en cantidades suficientes. Bien. Y por último, tiene que tener calidad garantizada. Entonces, les repito, los medicamentos esenciales, ¿qué características tienen? Pregunta de examen. Son medicamentos que tienen que estar disponibles en todo momento, ¿bien? Tienen que tener eficacia y seguridad demostrada. Tienen que administrarse en diferentes vías de administración, o sea, tienen que estar disponibles en diferentes vías de administración, ¿sí? Tienen que sí o sí estar en cantidades suficientes, ¿bien? Y obviamente tienen que tener calidad garantizada. Y aquí les agrego otra cosa más que es obvia, pero igual se las voy a agregar. Tienen que ser accesibles. Bien, entonces, ese es un medicamento esencial. Recuerden, medicamentos que cubren las necesidades de atención prioritaria de la población. Bien, se hace este listado que hace la OMS,
¿sí? Que lo saca cada 2 o 3 años. Bien, este listado que hace la OMS lo hace atendiendo a la prevalencia de las enfermedades, ¿bien? Y obviamente, acá les pongo todas las características, ¿sí? Que estén disponibles en todo momento, en cantidades suficientes, en formas farmacéuticas apropiadas, calidad garantizada y precio accesible, ¿bien? Entonces, la finalidad de los medicamentos esenciales, chicos, es que ante una enfermedad que sea prevalente, la mayor parte de la población pueda acceder al tratamiento, ¿sí? Esa es la finalidad, la accesibilidad. ¿Está claro lo que es un medicamento esencial? Sí, Flor. Bien. Y bueno, por último, perfecto. Y bueno, por último tenemos otro medicamento, que se los voy a hacer acá, ¿no? Ustedes lo anotan en la misma hojita. ¿Qué se llama el medicamento Michu? ¿Sí? Acá les pongo. Este medicamento, chicos, se hace pasar, yo se los voy a poner así, se hace pasar por innovador. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, existe un fármaco que es un inhibidor de la bomba de protones, o sea, tiene un efecto antiácido en el estómago, que es el omeprazol. ¿Sí? El omeprazol, chicos, salió al mercado, bien, fue un medicamento innovador, lógicamente, cuando recién salió. ¿Y qué pasó? Esperen, chicos, tengo que sacar a mi gatita, siempre a esta hora quiere salir, van que ven. Si no, va a llorar, esperen. Bien, chicos, ya volví. Bueno, entonces, les decía que cuando el omeprazol salió al mercado, obviamente empezó a ganar el laboratorio dinero, ¿sí? Y al laboratorio le gustó tanto esto que lo que quiso hacer es sacar otro medicamento al mercado, ¿no? Que también les dé las mismas ganancias, ¿sí? ¿Y qué hizo? Como vio que el omeprazol tuvo tanto éxito, el mismo laboratorio sacó el esomeprazol, ¿sí? El esomeprazol lo hizo pasar como una innovación terapéutica. ¿Por qué? Porque son diferentes principios activos. Este es un principio activo y este es otro, son diferentes, la estructura química es diferente. Si la estructura química es diferente, el principio activo o fármaco es diferente, ¿bien? Entonces, el principio activo es diferente. ¿Y qué hizo el laboratorio? Bueno, voy a agarrar el omeprazol, lo voy a dar vuelta, ¿sí? Voy a hacer un isómero del omeprazol y lo voy a sacar al mercado, como si fuera una innovación, ¿bien? En teoría el fármaco sí es nuevo, ¿no? Porque el esomeprazol no existía antes que el omeprazol, pero no es una innovación terapéutica. El medicamento en sí, chicos, el medicamento en sí, o sea, terapéuticamente hablando, no era nuevo. ¿Por qué? Porque si bien el omeprazol con el esomeprazol tienen diferentes principios activos, porque como les digo, el esomeprazol se creó, ¿sí? Se creó como una modificación en la estructura química del omeprazol. Yo agarré el omeprazol, le hice una modificación, te los dibujo acá. Supongamos, le hice una modificación en su estructura química y lo saqué al mercado como si fuera algo completamente nuevo, ¿bien? Entonces, cuando yo hablo de un medicamento Michu, estoy hablando de un medicamento, ¿sí? O que tiene diferentes principios activos con respecto al innovador.
tienen eficacia y seguridad iguales. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces te hacen creer que el esomeprazol es como una mejora del omeprazol, y eso es mentira. O sea, los laboratorios lo que pretenden hacer con esto es, como les digo, ganar más dinero, ¿bien? Y pretenden hacer que el esomeprazol, o pretenden sacarlo al mercado, por ejemplo, como una innovación, como algo nuevo, como algo mucho más mejorado que el omeprazol, cuando no existen diferencias entre eficacia y seguridad. No existen diferencias entre eficacia y seguridad. Acá les pongo. No existen diferencias entre eficacia y seguridad. Bien, no hay diferencia entre eficacia y seguridad entre el medicamento innovador y el Michú. No hay ninguna mejoría, o sea, el Michú, perdón, no tiene mejorías en cuanto a eficacia y seguridad. Bien, esa es otra característica. Tercera característica, el Michú tiene las mismas indicaciones. O sea que no es una innovación terapéutica, porque el omeprazol se usa, por ejemplo, qué sé yo, se puede usar para el reflujo gastroesofágico, para las úlceras gástricas, ¿bien? Y el esomeprazol se usa para lo mismo. O sea que en cuanto a innovación terapéutica, no es, porque una innovación terapéutica sería que se use para algo diferente, para algo nuevo. El esomeprazol y el omeprazol tienen las mismas indicaciones, chicos. Se usan exactamente para lo mismo, ¿bien? Entonces, es sumamente importante que ustedes, primero que el medicamento Michú también es uno no negociable, o sea, lo tienen que saber. Y tercero, tienen que saber que el Michú se hace con la finalidad de tratar de obtener más ganancias, ¿sí? Esa es la finalidad del Michú. Ahora bien, podemos también acá entender como que el Michú, o sea, en algunas bibliografías dicen, ¿sí? Ustedes digan lo que yo les dije primero, porque eso es lo que se acepta en los exámenes, pero les comento también lo que dicen algunas bibliografías. Hay algunas bibliografías que dicen que el medicamento Michú, ¿sí? Es un medicamento que sale al mercado, bien, acá les pongo, con la finalidad de prolongar la patente del innovador. Esto, como les digo, en la UNT por lo menos los doctores no lo consideran siempre, ¿bien? Entonces, por las dudas, ustedes no lo digan, pero les comento de qué se trata. Básicamente se trata de que el omeprazol tiene una patente, ¿bien? Supongamos que no venció. Tiene la patente. Entonces, la patente está próxima a vencer. ¿Qué hace el laboratorio? Saca el esomeprazol, ¿bien? Acá yo les voy a hacer todo con dibujitos. Este es el omeprazol y este es el esomeprazol. ¿Qué es lo que sucede? La patente del omeprazol ya está próxima a vencer, ¿bien? Falta muy poquito para que esta patente ya caduque y, bueno, se pierdan todos los derechos de exclusividad, ¿bien? Entonces, el laboratorio, con el afán de prolongar esta patente, ¿qué hace? Saca, ¿no?, un análogo del omeprazol. Este análogo del omeprazol lo hace pasar como innovación terapéutica, lo hace pasar como innovador, ¿bien? ¿Para qué? Porque, ¿qué es lo que sucedería acá? Lo hace pasar como innovador, primero que nada, para obtener una patente nueva, primero. Y segundo, ¿por qué? Porque si se vence, chicos, si se vence la patente, esta patente que está acá, el laboratorio iría a pérdida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo sé que falta, por ejemplo, qué sé yo, les tiro por tirar, 10 meses para que se venza la patente esta, si esta patente se vence, este fármaco que está acá va a ser revelado ante todos, o sea, no solamente el fármaco, sino que va a ser revelado también la técnica de elaboración y demás. Ahora, como el Michú, su mismo nombre lo dice, está hecho de la misma forma que el omeprazol, bien, el esomeprazol está hecho de la misma forma, si se revela todo el procedimiento del omeprazol, bien, se estaría revelando también el del esomeprazol.
Y eso no puede ser, eso no puede ocurrir, porque el esomeprazol es un medicamento nuevo, entre comillas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la trampa acá? Que al sacar el esomeprazol del mercado, yo estoy sacando un medicamento que está hecho igual, está hecho de la misma forma que el medicamento que ya tenía, ¿bien? Entonces, como este es un medicamento nuevo y tiene su propia patente, es un medicamento nuevo entre comillas, no se olviden, y tiene su propia patente, sí, está próxima a vencerse la patente del omeprazol, o sea, la de acá arriba, y ya queda poquitito tiempo nada más para que todo sea revelado, ¿bien? Y todo el mundo, todos los otros laboratorios puedan copiarlo. ¿Qué es lo que va a suceder? Si llego a hacer eso, estaría revelando también todo lo de mi medicamento nuevo, entre comillas, ¿sí? Y eso no puede ocurrir. Por lo tanto, al sacar el medicamento Michu, al medicamento innovador se le da un tiempo más de patente, ¿bien? Se le prolonga la patente, porque si yo revelo uno, estoy revelando el otro, ¿bien? Eso es básicamente lo que pasa. No sé si está claro, si quieren que lo vuelva a explicar, pero como les digo, los doctores de la cátedra esto no lo consideran así ya. Esto dicen los libros más viejos. Yo quiero saber igual si está claro, por las dudas. Sí. ¿Sí? ¿Los Sí, demás? quedó claro. Bien, avísenme, ¿no? Bueno, entonces chicos, esos son los 6 tipos de medicamentos que hay en el mercado. ¿Tienen alguna duda con estos medicamentos del mercado? Ninguna duda. Bueno, vamos ahora a ver conceptos o definiciones que son importantes. Hay 4 definiciones, chicos, que no tienen que dejar de saber. Equivalente terapéutico, equivalente farmacéutico, alternativa farmacéutica y alternativa terapéutica. ¿Bien? Primero que nada, para entender esto les tengo que hacer un esquema acá abajo. Yo les comento una cosa. Ustedes saben que, bueno, hacemos así, ya van a entender el dibujito. Estos son los tejidos, el corazón y los tejidos. ¿Bien? Si lo vemos desde un punto de vista gordo, podemos decir que la sangre va desde los tejidos al corazón por las venas y desde el corazón a los tejidos por las arterias. Si lo vemos desde un punto de vista gordo. ¿Por qué les hago este dibujo? Porque yo quiero que sepan que cuando la sangre está por pasar desde el corazón a los tejidos, ya entramos en distribución. ¿Sí? Era un paso de la farmacocinesis, no se olviden, de la clase de generalidades. Ya entramos en distribución. O sea que cuando el fármaco está en la arteria, está en la circulación arterial, menos en la arteria pulmonar, ¿no? O sea, estamos hablando desde la aorta en adelante. Cuando el fármaco está en la circulación mayor o circulación sistémica, está en distribución. ¿Qué es lo que me interesa acá a mí? Lo que me interesa es lo siguiente, ¿sí? Que, chicos, yo puedo haber administrado un 100% de un fármaco, ¿bien? Yo administré el 100% de fármaco, pero lo que llegó a la arteria es solamente un 30%. O sea, yo me tomé, por ejemplo, un comprimido, ¿sí? Supongamos, me tomé un comprimido de cualquier fármaco, me tomé un comprimido de 600 miligramos. Bien, si yo me tomo 600 miligramos de un comprimido, tendría que tener en sangre arterial los 600 miligramos. Pero cuando voy a hacer, por ejemplo, hago un dosaje para ver si realmente tengo los 600 miligramos, y veo que a mi sangre arterial solamente llegó 30 miligramos del fármaco, ¿sí? O sea, desde el trayecto, acá comenzó, bien, yo lo consumí, me tomé un comprimido, este es mi estómago, o mi intestino mejor, y desde ahí empezó a viajar el fármaco, hasta que llegó a la circulación arterial, ¿bien? Y yo me tomé el 100% del fármaco, pero al final termino teniendo un 30% en circulación sistémica, ¿bien? Cuando yo hablo de la cantidad de fármaco que llega a la circulación sistémica, estoy hablando de la biodisponibilidad. Ahora se los digo así, ¿no? La biodisponibilidad es un tema para toda una clase, pero tienen que saber que cuando hablo de biodisponibilidad, estoy hablando de la cantidad de fármaco que llega a la circulación sistémica,
O sea, recuerden circulación, vieron que está la circulación menor o pulmonar y mayor o sistémica. Bueno, la mayor o sistémica, ¿sí? La que comienza en el ventrículo izquierdo. Bueno, el fármaco hace eso, o sea, cuando llega el ventrículo izquierdo ya nace, digamos, nace, nada que ver. Cuando llega el ventrículo izquierdo ya se distribuye, ya empieza a distribuirse a todos los otros órganos y tejidos, ¿bien? Entonces, cuando un fármaco o la cantidad del fármaco que llega a la circulación sistémica de forma inalterada, ¿qué quiere decir inalterada? Porque de este 100% del fármaco, puede llegar un 100% también a la circulación sistémica, pero de forma inactiva. Entonces ahí se alteró. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo les digo que me administro un 100% de un fármaco A y a circulación sistémica me llegó el 50%, 50% va a ser mi biodisponibilidad, ¿sí? O supongamos que administré el 100% de un fármaco B. Pero de este fármaco B llegó a la circulación sistémica, chicos, llegó un 100%, pero inactivo. Acá la biodisponibilidad es de 0%. Bien, porque la definición nos dice cantidad de fármaco que llega inalterado a la circulación sistémica. Acá llegó inactivo, entonces la biodisponibilidad es un 0%. ¿Qué me interesa a mí que entiendan de esto? Primero que nada, quiero saber si está claro una generalidad de biodisponibilidad. Esto es como una generalidad. Sí, Flor. Bien. Ahora. Sí, Flor. Perfecto. La biodisponibilidad, chicos, es importantísima porque dependiendo de la cantidad inalterada que me llegue de fármaco a la circulación sistémica, o sea, la circulación arterial, bien, va a depender de eso, va a depender el efecto y la intensidad del efecto, bien. Si yo me administré un fármaco, bien, y llegó en un 0% a la circulación sistémica, no voy a tener efecto farmacológico, porque la fracción biodisponible es la fracción que va a ir a ejercer la acción farmacológica y por ende el efecto, ¿sí? ¿Por qué les doy este concepto? Porque teniendo en cuenta, chicos, teniendo en cuenta esto, les voy a comentar una cosa que no les dije arriba, porque justamente primero teníamos que ver eso. Les voy a comentar, acá abajo, mejor, no, arriba no abajo. Les voy a comentar que el medicamento innovador, esperen que engrose más esto, ahí está, que el medicamento innovador tiene igual biodisponibilidad que el genérico, mientras que el medicamento innovador tiene diferente biodisponibilidad que el copia de marca. ¿Sí? ¿Por qué me interesa entender esto? Quiere decir que el medicamento innovador, o sea, ¿qué quiere decir? Esta es una pregunta de examen. ¿Qué quiere decir que el medicamento innovador y el genérico tengan la misma biodisponibilidad? Si yo hablo de que tienen la misma biodisponibilidad, estoy hablando de que las concentraciones alcanzadas en sangre después de la administración de ambos por una misma vía y a la misma dosis es igual y lo alcanzan ya se las leo todas, a la misma velocidad. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir que dos medicamentos estamos hablando, no fármacos, ¿no? Que dos medicamentos tengan la misma biodisponibilidad. Quiere decir que después de administrar, chicos, después de administrar
una determinada dosis del innovador y una determinada dosis del genérico, la cantidad que llega a la circulación sistémica es la misma y encima llegan a la misma velocidad. Bien, eso quiere decir que sean o sea, que tengan la misma biodisponibilidad. Llegan a la circulación sistémica en la misma cantidad y en una misma velocidad. Llegan a la circulación sistémica en una misma cantidad y a una misma velocidad, si lo quieren resumir. ¿Bien? Entonces, ¿por qué tengo que entender esto yo? Porque existen, ahora sí volvemos arriba, los equivalentes terapéutico y farmacéutico. Cuando hablamos de equivalente farmacéutico, vamos a comenzar por estamos hablando de dos especialidades medicinales, es decir, acá estamos hablando de medicamentos. Dos medicamentos, y dice, dos medicamentos son equivalentes farmacéuticos cuando contienen la misma cantidad de principio activo. Cuando hablo de cantidad de principio activo, hablo de la dosis, ¿bien? En la misma forma farmacéutica, destinada a ser administrada por la misma vía, pero difieren en excipientes y en proceso de elaboración. Chicos, si hay diferencias entre los procesos de elaboración y los excipientes, los equivalentes farmacéuticos tienen diferente biodisponibilidad. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de medicamentos que son equivalentes farmacéuticos, son medicamentos que tienen el mismo principio activo. Eso por ley, digamos, mismo principio activo. No puedo comparar un medicamento de enalapril con un medicamento de ibuprofeno, no tiene nada que ver. Tengo que comparar dos medicamentos con el mismo principio activo, ¿sí? Entonces, dos medicamentos con el mismo principio activo. Tienen el mismo principio activo, ¿sí? Tienen la misma dosificación, la misma vía de administración, pero tienen diferentes excipientes y diferente proceso de elaboración. Los excipientes y sobre todo el proceso de elaboración va a intervenir en la biodisponibilidad. Estos, cuando yo hablo de equivalentes farmacéuticos, hablo de dos medicamentos que no llegan en la misma cantidad y a la misma velocidad a la circulación sistémica. ¿Bien? ¿Qué medicamentos son equivalentes farmacéuticos? El copia de marca con el innovador. El copia de marca y el innovador son equivalentes farmacéuticos. ¿Por qué? Porque tienen todo lo mismo, a excepción de que el copia de marca, recuerden, tiene diferente técnica de elaboración. Y si tiene diferente técnica de elaboración, el copia de marca no tiene la misma biodisponibilidad que el innovador. ¿Está claro lo que es un equivalente farmacéutico, chicos? Sí, está claro. Bien, ¿los demás? Importantes son estos conceptos, por eso les pregunto. Sí, Flor. Bien, perfecto. Bueno, ahora vamos al equivalente terapéutico. Miren lo que nos dice la definición. Hablamos de equivalente terapéutico cuando, o mencionamos, dos especialidades medicinales, o sea, dos medicamentos, ya saben, son equivalentes terapéuticos cuando contienen la misma cantidad de principio activo, en la misma forma farmacéutica, misma vía de administración, pero estos tienen los mismos excipientes y procesos de elaboración. Es decir, tienen todo igual, tienen igual el principio activo, la vía de administración, la dosificación, y tienen los mismos excipientes y están hechos de la misma forma. Entonces, los equivalentes terapéuticos tienen la misma biodisponibilidad. ¿Y quiénes les dije yo que tenían la misma biodisponibilidad? ¿El innovador con quién? Con el genérico. El genérico. Perfecto. Muy bien. El innovador con el genérico. Entonces, en conclusión, tienen que saber, ¿sí?, que el equivalente terapéutico tiene todo igual. Es el mismo medicamento, ¿sí? O sea, es el mismo, todo lo mismo. La vía de administración, la dosis, la técnica de elaboración y la misma biodisponibilidad. Quiere decir que si yo administro, por ejemplo, enalapril y Vasotec, ¿sí?, los dos van a llegar a la circulación sistémica en la misma cantidad y al mismo tiempo.
bien, porque son equivalentes terapéuticos, son igual en cuanto a biodisponibilidad, bien. En cambio, cuando hable de un equivalente farmacéutico, como por ejemplo el Lotrial y el Vasotec, ¿sí? El innovador con el copia de marca, vamos a ver que el Lotrial y el Vasotec no van a alcanzar la circulación sistémica ni en la misma cantidad ni al mismo tiempo, porque tienen diferente biodisponibilidad. Y la biodisponibilidad depende de muchas cosas. Entre tantas cosas que depende de la biodisponibilidad, hablamos que depende principalmente de la técnica de elaboración, ¿sí? La técnica de elaboración es un factor que influye mucho en la biodisponibilidad. Entonces, al haber diferentes técnicas de elaboración, claramente no van a llegar al mismo tiempo a la circulación sistémica ni en la misma cantidad. Eso es un equivalente farmacéutico. Entonces, ¿qué medicamentos son equivalentes terapéuticos? Copia de genérico e innovador. ¿Y qué medicamentos son equivalentes farmacéuticos? Copia de marca e innovador. ¿Está claro los equivalentes, chicos? Sí. ¿Seguros? Sí, claro. Bien, les digo porque, bueno, justamente la mesa pasada me estuvo tomando bastante estos conceptos, ¿sí? Así que quiero que quede claro. Bien, y después tenemos alternativa farmacéutica y alternativa terapéutica. Cuando yo hablo de una alternativa farmacéutica, chicos, estoy hablando de utilizar el mismo principio activo, ¿bien? Dos medicamentos con el mismo principio activo, pero que tenga diferente, acá no sé por qué se puso calificación, pero es salificación, diferente salificación, esterificación, o que se presenten en diferentes formas farmacéuticas, ¿bien? Pero la vía de administración tiene que ser igual, tienen que tener la misma indicación y misma posología. Entonces, repitamos, ¿qué es una alternativa farmacéutica? Estamos hablando de utilizar el mismo principio activo. Mismo principio activo, ¿sí? Misma vía de administración, misma vía, les voy a poner yo, mismas indicaciones y misma posología, ¿sí? La posología puede variar, lo que más importa acá es que tengan mismo principio activo, misma vía de administración y mismas indicaciones, ¿sí? ¿Y qué es esto de diferente? O sea, que eso van a tener de igual. ¿Y qué van a tener de diferente? Pueden tener diferente salificación, ¿sí? O diferente forma farmacéutica. ¿A qué me refiero con diferente salificación, chicos? Por ejemplo, el diclofenac sódico. Diclofenac es un AINE, ¿sí? Un antiinflamatorio no esteroideo. El sódico y el diclofenac potásico. Tienen diferente salificación. Uno tiene sodio y el otro tiene potasio, ¿bien? Son alternativas farmacéuticas. El principio activo es el mismo, es el diclofenac, ¿sí? Desde ya. Pero difiere en la salificación. Uno es diclofenac sódico y otro es diclofenac potásico, ¿bien? Pero tienen todo lo otro igual, solamente tienen diferente salificación. Pero si quieren un mejor ejemplo, eso para que entiendan qué es la salificación. Pero si quieren un mejor ejemplo, podemos decir entonces hablar de ibuprofeno en jarabe e ibuprofeno en comprimido. ¿Sí? ¿Por qué les pongo esto? Porque el ibuprofeno en jarabe y el ibuprofeno en comprimido tienen todo igual, o sea, el ibuprofeno tiene las mismas indicaciones, el principio activo sigue siendo el mismo, es ibuprofeno en cada uno, ¿bien? Pero lo que difiere es la forma farmacéutica, es una alternativa farmacéutica. Yo no puedo dar comprimido a un bebé, bien, le voy a dar una alternativa farmacéutica, le voy a dar el mismo fármaco, pero con otra forma farmacéutica, ¿sí? Eso es una alternativa farmacéutica. Tienen o diferente forma farmacéutica o diferente salificación, pero la vía de administración tiene que ser la misma. ¿Sí? Tanto el jarabe de ibuprofeno como el comprimido se dan por vía oral. ¿Está claro, chicos, que es una alternativa farmacéutica? Sí, Flor. ¿Sí? Bien. Y por último, alternativa terapéutica.
Cuando hablo de alternativa terapéutica acá, estoy hablando de dos fármacos diferentes. Acá tengo diferentes principios activos. ¿Bien? Pero que tienen un efecto similar. Por ejemplo, me llega a la consulta una paciente embarazada con hipertensión arterial y yo sé que no le puedo dar mi terapéutica estándar, que es el enalapril. ¿Bien? Porque está contraindicado en el embarazo. Entonces, ¿qué sucede? Tengo que buscar una alternativa terapéutica, otro fármaco diferente, otro principio activo, pero que tenga los mismos efectos que el enalapril sobre la presión arterial. Alternativa terapéutica, busco otro fármaco. Arriba busco otra forma farmacéutica, pero me mantengo con el mismo fármaco. Acá busco otro fármaco, bien, que puede ser la alfa-metildopa, que la vimos ayer, ¿sí? Entonces, cuando hablo de una alternativa terapéutica, estoy hablando de buscar otro fármaco que tenga los mismos efectos que el enalapril. Bien, otro antihipertensivo. En este caso, mi alternativa terapéutica es la alfa-metildopa. Alfa-metildopa y enalapril, los dos son antihipertensivos, tienen más o menos los mismos efectos sobre la presión arterial, pero no son el mismo principio activo. No es el mismo fármaco. ¿Está claro entonces, chicos, los conceptos básicos, estos conceptos que están acá? ¿Va estas definiciones? Sí, Flor, claro. Sí, claro. Bien. Bueno, cuando terminemos de ver módulo introductorio, recuerden que van a tener, perfecto, van a tener la primera pruebita, ¿sí? Que es la prueba de módulo introductorio, que va a ser un multiple choice, seguramente de unas 25 preguntas, como para ver cómo, cómo van con los conceptos. ¿Bien? Bueno, y ahora sí, vemos Flor, cómo se clasifican. Flor, los medicamentos que son alternativa terapéutica, ¿cómo es con respecto a la vía de administración y a la forma farmacéutica? ¿Es diferente? No me quedó claro eso. Sí, va a variar la Ah, forma ok. farmacéutica, ¿sí? Porque vos imaginate que, a ver, el enalapril lo puedes dar por vía oral, ¿sí? Y la alfa-metildopa la puedes dar por otras vías que ahora no interesan porque eso es más de nervioso. Pero no tienen que ser exactamente las mismas vías de administración en la alternativa terapéutica, ¿bien? Porque puede ser que vos tengas dos diferentes tratamientos, ¿sí? Dos fármacos, y puede ser que uno de estos fármacos no se administre por la misma vía de administración que el anterior, ¿bien? Pero acá lo único que ustedes tienen que saber, o sea, yo con el tema de alternativa terapéutica, lo que quiero que sepan y lo que tienen que saber es que el principio activo es diferente. Y obviamente, al ser diferente el principio activo, son diferentes medicamentos, ¿bien? Porque no es la misma la dosis del alfa-metildopa que la del enalapril, primero. Segundo, no son las mismas formulaciones ni la misma técnica de elaboración. La biodisponibilidad es diferente también. Bien, o sea, por eso no les dije eso porque eso no se hagan un enredo, digamos, ¿sí? Solamente tienen que saber que en la alternativa terapéutica busco una alternativa que incluso les comento, puede ser que el paciente, como yo les decía la otra vez del síndrome coronario, ¿sí? El fármaco, los vasodilatadores ya no le hagan nada. Entonces le tengo que buscar un tratamiento quirúrgico. Eso es una alternativa terapéutica también, ¿sí? Lo que yo busco es buscar algún otro fármaco, o entre paréntesis les digo lo del procedimiento, ¿sí? Que tengan sí o sí el mismo efecto sobre la patología del paciente. Lo demás no interesa. Solo me interesa que tengan el mismo efecto sobre la enfermedad. ¿Bien? Está claro eso, ¿no? Sí, sí, gracias. Bien, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo se clasifican los medicamentos. Vamos a clasificarlos según la receta, o acá también podemos decir según las condiciones de venta. Según la cantidad de principios activos que se clasifican en monodrogas. Cuando hablo de monodroga, hablo de un medicamento que tiene un solo principio activo, ¿sí? Un principio activo. Como por ejemplo el tafirol, le pongamos el nombre comercial. Bien, el tafirol, que tiene como principio activo el paracetamol. Ya les pongo. Paracetamol.
Y un medicamento compuesto es un medicamento que tiene más de un principio activo, ¿sí? Como por ejemplo, podemos poner también un nombre comercial, Betacort, ¿sí? No sé si conocen, Betacort, que tiene betametasona, o sea, tiene los siguientes principios activos, betametasona, gentamicina. ¿Sí? Esto es una crema, la Betacort, ¿no? Es una crema, y el Tafirol es un comprimido, son diferentes formas farmacéuticas, no les comento ahí, pero sirve como ejemplo porque la Betacort tiene dos principios activos, tiene la betametasona, un corticoide y un antibiótico, y la gentamicina, ¿bien? En cambio, el Tafirol tiene un solo principio activo que es el paracetamol. Cuando hablamos de que tenemos un medicamento compuesto, hablamos de un medicamento que tiene más de un principio activo, ¿sí? Podemos clasificar a los medicamentos según el riesgo fetal y según el riesgo sanitario, ¿sí? Entonces, comencemos hablando de los medicamentos, cómo se clasifican según el riesgo sanitario. Se clasifican en alto, medio y bajo. Pero para entender esto, chicos, para entender la clasificación de los medicamentos según el riesgo sanitario, Flor, ¿se cortó? Flor.
A ver, chicos, ya volví. No sé por qué a veces se me corta el Wi-Fi, no sé por qué. Bueno, escúchenme, ¿dónde habíamos quedado para que volvamos a donde estábamos? ¿Dónde se cortó? Hola, ¿me escuchan? Sí, Flor, lo del riesgo sanitario. Desde el riesgo sanitario. Perfecto, pero ¿en qué? O sea, no vieron nada de ventana terapéutica. No, Flor. ¿No? Bueno, lo explicamos de nuevo entonces. O sea que hablé un montón sola. Bueno, a ver, vamos a borrar esto. Bueno, por favor, si pueden apagar el micrófono. Bien. Entonces, chicos, les decía que para clasificar a los fármacos según su riesgo sanitario, yo tengo que entender lo que es el concepto de ventana terapéutica. ¿Sí? Cuando hablo de ventana terapéutica, estoy hablando de diferentes concentraciones plasmáticas con las cuales puedo tener un efecto terapéutico óptimo ¿sí? Y no tener efectos tóxicos importantes. Entonces, diferentes concentraciones plasmáticas con las cuales voy a tener un buen efecto terapéutico sin tener efectos tóxicos importantes. Pero lo pasemos a un dibujo. Bien, lo pasemos a un dibujo para que se pueda entender. Por ejemplo, yo le voy a hacer en este tubito de ensayo, en este tubito vamos a tener diferentes concentraciones plasmáticas, ¿sí? Acá abajo les voy a hacer este dibujo que siempre les hago a los alumnos. Vamos a hacerlo así. Y así. ¿Bien? Bueno, ¿para qué les hago este tubo? Primero que nada, yo quiero que sepan que la ventana terapéutica, ¿sí? Está entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica. Cuando yo hablo de la concentración mínima efectiva, chicos, estoy hablando de la mínima concentración a partir de la cual empiezo a tener efectos terapéuticos. Mínima concentración a partir de la cual empiezo a tener efectos terapéuticos, ¿sí? Y cuando hablo de la concentración mínima tóxica, estoy hablando de la mínima concentración a partir de la cual empiezo a tener efectos tóxicos. Miren, los pongamos en el dibujo. Miren. Entonces, supongamos que yo tengo aquí mi concentración mínima efectiva. Y aquí arriba mi concentración mínima tóxica. ¿Sí? Concentración mínima efectiva y aquí mi concentración mínima tóxica. Supongamos que la concentración mínima efectiva es de 50 miligramos. ¿Bien? Y la mínima tóxica es de 100 miligramos. ¿Qué quiere decir entonces? Concentración mínima efectiva, mínima concentración a partir de la cual empiezo a tener efectos terapéuticos. Quiere decir que de 50 miligramos para abajo no hay efecto. No hay efecto terapéutico. De 50 para arriba ya hay efecto terapéutico. ¿Por qué? Porque es la mínima concentración a partir de la cual empiezo a tener efectos terapéuticos, ¿sí? Ahora,
La concentración mínima tóxica es al revés, es la mínima concentración a partir de la cual empieza a tener efectos tóxicos, es decir, de 100 para abajo no hay efectos tóxicos importantes. Pero de 100 para arriba, o sea, a partir de 100 miligramos, ya tengo efectos tóxicos importantes. ¿Por qué les pongo esto, chicos? Porque no es lo mismo hablar de un efecto tóxico importante que de una RAM, ¿sí? Obviamente que, a ver, con 50 miligramos yo puedo tener alguna reacción adversa, pero sin ser un efecto tóxico importante, ¿bien? Cuando hablo de un efecto tóxico importante, hablo, qué sé yo, tiremos por tirar, de un paciente que se deshidrata por la diarrea tan intensa que tiene. Bien, RAM siempre va a haber, no se olviden, estamos hablando de cosas que son ajenas al organismo. Pero efectos tóxicos importantes, hablamos de un efecto tóxico que me pueda poner en peligro la vida del paciente. Bien, a eso me refiero. Entonces, recuerden, ventana terapéutica, ¿alguien habló algo? ¿No? Bueno. La ventana terapéutica está entre la concentración mínima efectiva y la concentración mínima tóxica. De aquí para acá no hay efecto. De aquí para acá hay efectos tóxicos. Lo que está en el medio es mi ventana terapéutica. Yo les dije, chicos, que la ventana terapéutica hace referencia a diferentes concentraciones, ¿sí? Diferentes concentraciones en las cuales yo voy a obtener un buen efecto terapéutico sin tener efectos tóxicos importantes, ¿bien? Entre 50 y 100 miligramos, todas las concentraciones que estén entre 50 y 100 miligramos, todas esas concentraciones van a ser mi ventana terapéutica. ¿Por qué? Porque entre todas estas concentraciones yo tengo efecto terapéutico y no tengo efectos tóxicos importantes, ¿bien? Todo lo que esté entre la concentración mínima efectiva y la mínima tóxica es mi ventana terapéutica, ¿sí? Si yo supero los 100 miligramos, me salgo de la ventana terapéutica. Si yo bajo, o tengo concentraciones menores a 50 miligramos, estoy fuera de la ventana terapéutica. ¿Está claro esto, chicos? ¿Está claro qué es la ventana terapéutica? Sí. Flor, ¿qué puedes repetir lo que dijiste de las RAMs, por favor? Sí, les digo, pero primero quiero saber si está claro todo, porque me responde uno solo, ¿sí? Es un concepto importante. O sea, de ventana terapéutica, ¿está claro el concepto? Sí. ¿Entienden lo que es, no? Bien. Bueno, perfecto. Lo que yo digo de las RAMs es que vos acá, perfecto. Lo que vos tenés acá en tu ventana terapéutica, ¿sí? Esta es tu ventana terapéutica. Vos acá decís que tenés efectos terapéuticos, bien, sin tener efectos tóxicos importantes. Pero eso no quiere decir que vos con estas concentraciones que están pintadas en verde no tengas RAMs. RAMs van a haber siempre, ¿sí? O sea, si hay RAMs, esto igual no es algo que tengan que decir ustedes, yo se los aclaro para que lo sepan, ¿bien? Si hay RAMs, con estas concentraciones puedes tener RAMs, ¿bien? Pero no vas a tener efectos tóxicos importantes. Cuando hablamos de efectos tóxicos importantes, hablamos de efectos que te pongan en peligro la vida del paciente, ¿bien? A eso me refiero. No vas a tener alguna RAM como puede tener, no sé, cualquier otro fármaco dentro de su ventana terapéutica, ¿sí? Pero si vos salís de la ventana terapéutica, si superás la concentración mínima tóxica, dependiendo del fármaco, que ya lo vamos a ver, podés tener efectos tóxicos que te pongan en riesgo la vida del paciente, ¿bien? Listo, ya me quedó claro, gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces chicos, eso es la ventana terapéutica. ¿Para qué les traigo esto? O sea, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Vamos a hacer ahora 2 tubitos. ¿Bien? Vamos a hacer 2 tubos. En un tubo vamos a poner litio. El litio es un antipsicótico, ¿bien? Y en el otro tubo vamos a poner paracetamol. En uno litio y en otro paracetamol. El paracetamol es un analgésico y antipirético, o sea, para la fiebre, y el litio es un antipsicótico. Si yo dibujo las ventanas terapéuticas de los dos, miren lo que pasa.
claramente el litio tiene menor ventana terapéutica que el paracetamol. Esto es la ventana terapéutica del litio. Y miren lo que es la ventana terapéutica del paracetamol. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que yo me puedo mover entre las diferentes concentraciones. Yo tengo un rango de dosis para moverme en el paracetamol. En cambio, en el litio no me puedo mover mucho, porque yo, miren, creo que en el litio, si mal no recuerdo la dosis, era entre 0,8 y 1 mili equivalente. Entre 0,8 y 1 mili equivalente por litro de sangre, ¿bien? O sea, no me puedo mover casi nada en el litio, no tengo mucho para moverme. Me muevo un poquitito y tengo el riesgo de tener efectos tóxicos. En cambio, en el paracetamol, hasta 1 gramo me puedo mover, ¿sí? Supongamos desde 250 hasta 1 gramo, ¿bien? Todo lo que está en el medio son dosis que yo puedo utilizar de paracetamol. Cuando hablo de un fármaco que tiene una ventana terapéutica estrecha, estoy hablando de dos cosas. Primero, que no puedo usar dosis muy altas. O no puedo tener, digámoslo correctamente, no puedo tener concentraciones plasmáticas muy altas. Y no solamente eso, sino que no puedo moverme o variar, no puedo moverme mucho entre las dosis. En otras palabras, podemos decir que tengo un rango de dosis pequeño, ¿sí? No puedo usar dosis muy altas y no tengo mucho rango de dosis. De 0,8 a 1 mili equivalente no hay casi nada en el medio, ¿bien? En cambio, cuando hablo de una ventana terapéutica amplia, estoy hablando de que puedo usar dosis altas del fármaco sin ningún problema. Dosis altas sin superar la concentración mínima tóxica, ¿no? Dosis altas, ¿bien? Y estoy hablando de que tengo un gran rango de dosis para usar. ¿Sí? Obviamente que la ventana terapéutica me determina la seguridad del fármaco. Claramente el litio no es seguro a comparación del paracetamol. ¿Está claro qué significa que un fármaco tenga una ventana terapéutica estrecha y otro una amplia? Sí, Flor. Bien. Entonces, una vez que eso ya está entendido, veamos qué significa la clasificación de los fármacos según su riesgo sanitario. Para clasificarlos tenemos en cuenta la ventana terapéutica. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos, chicos, de un fármaco que tiene un riesgo sanitario alto, estamos hablando de lo siguiente, que la probabilidad de aparición de complicaciones de la enfermedad, ya les explico, amenazantes para la vida o para la integridad física de la persona, aparecen cuando la concentración sanguínea del fármaco no se encuentra dentro de la ventana terapéutica. En otras palabras, quiere decir todo eso, que si yo me salgo de la ventana terapéutica, puedo tener efectos que amenacen la vida del paciente. Bien, cuando yo hablo de un fármaco de un riesgo sanitario alto, estoy hablando de fármacos que si me llego a salir de la ventana terapéutica, voy a tener un riesgo sanitario alto. ¿Por qué? Porque me salgo de la ventana terapéutica y la concentración de fármaco que tengo en sangre me puede producir complicaciones amenazantes para la vida. Ejemplo de un fármaco con un riesgo sanitario alto, el litio. ¿Qué era el litio, dijimos? ¿Se acuerdan? Un antipsicótico. Perfecto, muy bien. Un antipsicótico. ¿Sí? Entonces, chicos, recuerden, cuando hablo de un riesgo sanitario alto, estoy hablando de un fármaco que si yo me llego a salir de la ventana terapéutica, me salgo de la ventana terapéutica y el riesgo que corro, ¿sí?, es
amenazante para la vida del paciente. Entonces, ¿por qué les decía yo que es importante que ustedes entiendan ventana terapéutica? Porque es la única forma de entender los riesgos sanitarios, ¿bien? Entonces, es un riesgo sanitario alto. No sé si tienen alguna duda al respecto. Ninguna duda, ¿no? Miren que es un tema muy tomado en el final. Bueno, después tenemos el riesgo sanitario medio, ¿sí? Cuando yo hablo de riesgo sanitario medio, bueno, si quieren les doy otros ejemplos, les voy a dar 3 por las dudas, porque siempre piden más de uno, ¿bien? Riesgo sanitario alto puede ser el litio, que es un antipsicótico, ¿bien? Antirretrovirales también. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, también la digoxina, ¿sí? Un antiarrítmico, ¿bien? Entonces son fármacos que tienen el valproato de sodio, este me acuerdo que estuvo de pregunta en un parcial de fármaco, el valproato, ¿sí? Son fármacos que si me llego a salir de la ventana terapéutica... ¿Qué es el valproato? El valproato es un antiepiléptico y también puede ser utilizado como antipsicótico y antimigrañoso, ¿sí? Pero se usa, por ejemplo, en la epilepsia. Es uno de tantos antiepilépticos que hay. Valproato de sodio es. ¿Sí? Y los antirretrovirales son fármacos que se suelen utilizar para el tratamiento del VIH, ¿bien? Entonces, litio, antirretrovirales, digoxina y valproato de sodio son fármacos de alto riesgo sanitario. Después tenemos los fármacos de riesgo sanitario medio. Cuando hablo de fármacos de riesgo sanitario medio, hago referencia a que si yo, leamos primero la definición larga y después la explicamos. La probabilidad de aparición de complicaciones de la enfermedad no amenazantes para la vida o para la integridad física de la persona, cuando la concentración sanguínea del fármaco no se encuentre dentro de la ventana terapéutica. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si yo me salgo de la ventana terapéutica voy a tener efectos tóxicos, claramente, pero que no amenacen la vida del paciente, ¿bien? O sea, que me traigan, por ejemplo, complicaciones, ¿sí? Que, por ejemplo, me lo deje, no sé, en cama un día, ¿bien? O 2, pero no me amenazan la vida del paciente. El paciente no se va a morir por esto, ¿bien? Cuando yo hablo de fármacos de un riesgo sanitario intermedio, vamos a poner varios ejemplos, el atenolol es un beta bloqueante, ¿sí? El atenolol, por ejemplo, el diazepam. El diazepam es una benzodiazepina, se usa para muchas cosas, se usa, por ejemplo, para intoxicación con alcohol, cuando el paciente llega muy excitado, o se usa también, por ejemplo, se puede usar para algunas convulsiones, se pueden utilizar para muchas cosas, para ataques de ansiedad, o sea, es sedante el diazepam, es cuando ya es muy importante el estado del paciente, es un ansiolítico, en realidad, pero tiene bastantes usos, ¿bien? Entonces, atenolol, diazepam, ¿sí? La levodopa. Bien, la levodopa, ¿se acuerdan para qué se usaba? Para que pase la barrera. Bien, antiparkinsoniano que puede pasar la barrera. Y también, chicos, miren, el levonorgestrel. El levonorgestrel, o sea, la pastilla del día después, ¿sí? Son fármacos de riesgo sanitario intermedio. Me paso de la ventana terapéutica y tengo riesgos, claramente, complicaciones, pero que no me van a amenazar con la vida del paciente, ¿bien? Y cuando hablamos de un riesgo sanitario bajo, es la probabilidad de aparición de complicaciones leves cuando la concentración sanguínea del fármaco no se encuentra dentro de la ventana terapéutica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me salgo de la ventana terapéutica, bien, los efectos tóxicos que voy a tener son leves, es decir, si yo tengo concentraciones superiores, por ejemplo,
a la ventana, a la concentración mínima tóxica. Voy a tener efectos tóxicos, claramente, pero van a ser leves, ¿sí? En este caso vamos a tener a los fármacos, por ejemplo, el ibuprofeno. Por ejemplo, el paracetamol. El ibuprofeno es un AINE, el paracetamol es un analgésico, ¿sí? Por ejemplo, la nifedipina. La nifedipina es un vasodilatador, ¿sí? Que se utiliza, por ejemplo, en el tratamiento de la angina de pecho. ¿Bien? Entonces, miren, bueno, acá también podemos mencionar el haloperidol. Es otro antipsicótico, el haloperidol, uno de los primeros que salió, ¿sí? Entonces, esa es la clasificación de los fármacos según su riesgo sanitario. Chicos, acá les digo algo. Los fármacos que tienen un riesgo sanitario alto son fármacos, ¿sí? Con una baja ventana terapéutica. El litio, los antirretrovirales, la digoxina, el valproato de sodio tienen una ventana terapéutica estrecha, ¿bien? Los que son de riesgo medio, el atenolol, el diazepam, la levodopa, el levonorgestrel, tienen una ventana terapéutica mayor a los del grupo anterior. Y los de riesgo sanitario bajo, el ibuprofeno, el paracetamol son los mejores ejemplos, ¿sí? Pero también la nifedipina y el haloperidol tienen una mayor ventana terapéutica. Sobre todo el paracetamol y el ibuprofeno tienen una amplia ventana terapéutica. Bien, entonces como que también está complicado en salirse de esa ventana. Bien, pero en cambio en el litio, que es tan chiquitita la ventana terapéutica, muy fácil podés superar las concentraciones y provocar efectos que pongan en peligro la vida del paciente. ¿Está clara esta clasificación, chicos? Sí, Flor. Perfecto. Sí, Flor. Bueno, chicos, entonces, no sé si quieren que terminemos bueno, que yo me siento mal cuando los tengo mucho tiempo, o quieren que cortemos acá y terminamos mañana. Nos quedan 2 cositas más, 2 clasificaciones. No sé qué quieren hacer ustedes. Díganme y lo hacemos. Miren que no los puedo leer, ¿eh? Y por mí sigamos. Sigamos, ¿los demás qué opinan? Sí, por mí también. Bien, igual ya terminamos, digamos, en 20 minutos. Bien, bueno, entonces esa es la clasificación, como les digo, según el riesgo sanitario. Pero los fármacos también se pueden clasificar según el riesgo fetal, ¿sí? Cuando hablo de clasificación según el riesgo fetal, hablo de qué fármacos se pueden o no se pueden dar en el embarazo. Se clasifican de clase A, clase B, clase C, clase D y clase X, ¿sí? Básicamente vamos a leer la definición y vamos a ir explicando. Cuando hablo, cuando hablo de fármacos de clase A, estoy hablando de fármacos que sí pueden darse en la embarazada. Bien, primero que nada. Yo les voy a poner acá un esquemita, lo que les hice la otra vez. A y B sí se pueden dar en la embarazada. C y D, contraindicaciones relativas. Bien, acá en el C y D tengo que hacer un riesgo-beneficio. Y X es el que jamás se puede dar en una embarazada. ¿Bien? Entonces, partiendo de esa base, nosotros podemos decir, bueno, a ver, hablemos de los clase A, ¿sí? Cuando yo hablo de fármacos que, según el riesgo fetal, son de clase A, estoy hablando que hay estudios bien controlados, realizados en mujeres, que no demostraron un aumento del riesgo fetal durante el primer trimestre de embarazo y tampoco hay evidencia que cause riesgo fetal sobre los siguientes trimestres. Básicamente, chicos, lo que nos dicen los de clase A es que en una embarazada, o sea, que estudios que se hicieron en pacientes embarazadas, ¿bien?, no demostraron daño fetal. ¿Sí? Se hizo estudios en embarazadas y no causaron ningún tipo de daño fetal. Por ejemplo, ¿qué fármacos son de clase A? El ácido fólico. ¿Sí? Por ejemplo, la tirosina.
¿sí? Por ejemplo, el hierro. Bien, son fármacos, obviamente, a ver, acá hay que tener en cuenta que siempre estamos hablando de dosis terapéuticas, ¿no? Las dosis, obviamente, no es la misma para una embarazada que una persona que no esté embarazada, claramente, pero ácido fólico, tirosina, hierro, son medicamentos de clase A, ¿sí? Son medicamentos que no mostraron riesgos, en riesgo fetal o daño fetal durante todo el proceso de embarazo, ¿bien? Ahora, vamos a los de clase B. Dijimos que los de clase A sí se pueden dar en la embarazada, ¿bien? Vamos a los de clase B. Cuando hablamos de clase B, estamos hablando que se hicieron estudios en animales y que no demostraron evidencia de riesgo fetal, ¿bien? Pero hay un problema. No hay estudios bien controlados en mujeres embarazadas. O bien, los estudios en animales sí me demostraron un efecto nocivo, pero no fueron comprobados, ¿bien? Entonces, ¿qué nos quiere decir el de clase B? El de clase B nos dice, ¿me escuchan bien, chicos? Porque como está ladrando mi perrito, avísenme si me escuchan, ¿no? Se te escucha bien, Flor. ¿Sí? Bien. Bueno, les decía que los de clase B, ¿qué quieren decir entonces? Hay dos opciones. O que fueron probados en animales, ¿sí? Y en el animal no hubo riesgo, pero en la mujer, ¿sí? No hay estudios. O bien al revés, en el animal se demostró efectos nocivos, pero en la mujer no se lo comprobó. ¿Sí? Entonces, ya sea en el animal que no hubo riesgo, o ya sea en la mujer que no se pudo comprobar, no hay asegurado un riesgo fetal. Por lo tanto, los de clase B sí pueden darse a las embarazadas, ¿bien? ¿Y qué fármacos son de clase B? Bueno, por ejemplo, tenemos algunos antibióticos, ¿sí? En las embarazadas es importante algo que vamos a ver en cinesis, cuando me llega una embarazada con infección urinaria, saber qué antibióticos le puedo dar y cuál no. Por ejemplo, ¿qué antibióticos les puedo dar a una embarazada? Amoxicilina. La amoxicilina es de clase B, ¿sí? Por ejemplo, ampicilina. Otro antibiótico, ¿sí? Hay un montón de antibióticos que puedo dar, clindamicina. Acá hay puros antibióticos, ¿bien? Si queremos poner algún tipo de AINE, por ejemplo, cambiar un poco el grupo, podemos decir el diclofenac, ¿sí? Entonces, todos estos fármacos, chicos, que les voy mencionando desde el A a la B, son fármacos que en el A no se demostró riesgo, y en el B no se pudo nunca comprobar un riesgo. Entonces, lógicamente, son fármacos que sí se pueden administrar en la embarazada, ¿sí? ¿Está claro el A y el B? Antes de que pasemos al otro grupo. Esto sí. Sí, Flor. Sí. Bien. Perfecto. Después tenemos los clases C y clase D. Cuando yo hablo de clase C, miren lo que nos dicen. Los estudios en animales han demostrado efectos nocivos, bien, sobre el feto, pero no hay estudios adecuados realizados a mujeres, bien. O los estudios realizados en animales y mujeres no se encuentran disponibles, bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá también, o sea, es muy parecido, siempre se genera confusión porque es muy parecido al anterior, ¿bien? Acá lo que nos dice lo siguiente, que en animales sí se demostró efectos nocivos. Yo le voy a hacer una carita así. Sí se demostró efectos nocivos en el feto, ¿bien? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que aquí no se hizo estudios en mujeres. Arriba, que yo les dije que se demostró efectos nocivos en el animal, acá sí se hizo en mujeres también, pero no fue comprobado,
¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que se realizó, pero no se comprobó que realmente haya sucedido. O sea, no ocurrió en la embarazada acá, ocurrió en el animal y por eso no se comprobó. Pero acá abajo, se hizo en el animal, bien, y hubo riesgo, pero jamás se hizo en la embarazada. No se hizo el estudio en la embarazada directamente, ¿bien? Entonces, chicos, cuando nosotros hablamos de un medicamento de clase C, estamos hablando de que estos tipos de medicamentos solamente tienen que usarse cuando haya que comparar o elegir una relación riesgo-beneficio. Es decir, solo deben emplearse si la ventaja de su uso justifica exponer a un potencial riesgo fetal. ¿Bien? Si yo tengo que decir, bueno, tengo que hacerlo lamentablemente para salvar la vida de la madre, ¿bien? Entonces, en esa situación, si yo sé que si no doy el fármaco, la madre puede morir, ¿bien? Si yo no doy el fármaco y la madre puede morir, obviamente lo voy a tener que dar a pesar del potencial riesgo fetal que tienen, ¿sí? ¿Cuáles van a ser, por ejemplo, fármacos de clase C? Y bueno, hay un montón también, ¿sí? Por ejemplo, borramos esto de acá. La clorpromacina, otro antipsicótico, la clorpromacina. El carvedilol es un beta bloqueante, el carvedilol, ¿sí? Un beta bloqueante. La ciprofloxacina es un antibiótico, la ciprofloxacina, ¿sí? La digoxina, que la vimos arriba, un antiarrítmico, ¿bien? Y hay muchos más, pero estos son los ejemplos que ustedes tienen que saber. Ahora, les comento una cosa importantísima. El enalapril, se los pongo acá abajo, ustedes lo ponen ahí arriba, ¿no? El enalapril, chicos, tanto que lo mencionábamos que no se puede dar, es de clase C en el primer trimestre. Y es de clase D en el segundo y tercer trimestre de embarazo. ¿Bien? O sea, es de clase C y de clase D, no se va a dar en la embarazada. ¿Bien? Recuerden que los de clase C y los de clase D solo se dan en un riesgo-beneficio. Y otra cosa, los de clase C y clase D solamente se van a dar si no hay alternativa terapéutica, ¿no? Pero para la hipertensión arterial existe alternativa terapéutica. Entonces, ¿por qué voy a dar enalapril si tengo la alfa-metildopa? ¿Bien? Entonces, el enalapril, recuerden, es de clase C en el primer trimestre y es de clase D en el segundo y tercer trimestre. ¿Bien? ¿Está claro los de clase C? Sí, Flor. ¿Sí? Bien. Después tenemos los de clase D. Cuando hablamos de los de clase D, estamos hablando de que existe evidencia comprobada de riesgo fetal, ¿bien? O sea, se demostró, bien, riesgo fetal en humanos, pero lamentablemente solamente lo voy a utilizar, bien, si el riesgo fetal, o sea, si el beneficio para la embarazada es mayor que el riesgo fetal. O sea, aquí sí se comprobó daño fetal, ¿bien? Pero solamente voy a usar este fármaco si el beneficio para la embarazada es mayor que el riesgo fetal. ¿Qué medicamentos son de clase D? El alprazolam, benzodiazepina, ansiolítico, ¿sí? El litio, antipsicótico, ¿bien? Después tenemos, por ejemplo, también el diazepam, otra benzodiazepina, el fenobarbital. El fenobarbital es un barbitúrico, ¿bien? Son sedantes los barbitúricos, ¿sí? El metotrexato, metotrexato, es un hipoglucemiante oral, ¿sí? Entonces, chicos, ¿qué quiero que entiendan acá yo de este tipo de fármacos? Quiero que entiendan que yo sí los puedo dar, ¿bien? De que lo puedo dar, pero
cuando yo lo voy a dar a estos fármacos, tengo que siempre evaluar el riesgo-beneficio, ¿sí? Entonces, litio, alprazolam, diazepam, fenobarbital, ya saben, el metotrexato, perdón, es para la artritis reumatoidea, no sé por qué dije hipoglucemia anteoral, nada que ver. El metotrexato es para la artritis reumatoidea, ¿sí? Es un fármaco que se usa muchísimo en reumatología, el metotrexato, ¿bien? Entonces, es importante que ustedes sepan que estos fármacos los voy a dar solamente si existe riesgo para la madre, si el riesgo para la madre es mayor que el riesgo fetal, ¿bien? Y por último, ay, no sé qué tengo en la garganta, chicos, corrijan ahí, ¿no? Metotrexato, ya saben, es para la artritis reumatoidea. Y por último, tenemos, chicos, los estudios realizados en animales, o sea, los de clase X, dicen que en los estudios tanto realizados en animales como en seres humanos, demostraron anormalidades fetales. O sea, acá ya en animales y en humanos se demostraron anormalidades fetales, ¿bien? Y acá dice, miren lo que nos dice. El riesgo fetal es claramente mayor que cualquier ventaja posible. Por ende, acá está contraindicada, ¿bien? Está contraindicada. Los de clase C están totalmente contraindicados porque no hay beneficio que justifique su uso, ¿bien? Entonces, en el embarazo, ¿qué vamos a tener? De ejemplo, acá, como clase X, la talidomida, ¿sí? La talidomida, el estradiol, medicamento de clase X, ¿sí? Por ejemplo, tenemos también el finasteride, ¿sí? Acá, chicos, cuando yo hablo de este tipo de fármacos, por lo general son fármacos hormonales más que nada los que van a estar contraindicados, ¿sí? El estradiol, por ejemplo, que contienen los anticonceptivos orales, ¿sí? Es un fármaco de clase X, claramente. El finasteride es un antiandrogénico. ¿Sí? El estradiol viene en los anticonceptivos orales, no voy a tomar eso en el embarazo. La talidomida, habíamos dicho que se usaba antes como antiemético, ¿bien? Y que después se utilizó para inhibir la angiogénesis, o sea, la vascularización de los tumores. Bien, ninguno de estos fármacos se puede dar en el embarazo, chicos, son de clase X, producen daño fetal y nada justifica su uso. ¿Está claro entonces la clasificación según el riesgo fetal? Sí, Flor. Bien. Bueno, chicos, Sí, Flor. perfecto, vamos a terminar acá. ¿Levonorgestrel está dentro de clase X? El levonorgestrel, no, o sea, sí está en cualquier fármaco hormonal, bien, está dentro de clase X, pero no hay, o sea, no se demostró un daño fetal importante. De hecho, siempre está eso que te dicen, la pastilla del día después, digamos, te dicen que es abortiva y eso es mentira, porque una vez que se produce la implantación, el levonorgestrel no hace nada, el levonorgestrel solo te inhibe la ovulación, ¿me entendés? Solamente eso, si ya está implantado, no te produce nada, no hay estudios en fuentes de información, ¿sí? Válidas que te digan que hay un estudio, por eso no lo ponen las guías. Yo les voy a pasar un listado con toda la clasificación y no lo ponen, ¿bien? En cambio el estradiol, por ejemplo, el finasteride, la talidomida, son fármacos que sí se observó, ¿no? Que si se lo dan en el embarazo pueden producir un daño fetal importante. Lógicamente siempre hay excepciones de todo, ¿bien? Pero hablamos de lo general y de lo que te dicen las fuentes de información, ¿sí? Por eso ustedes digan esto, la talidomida, el estradiol, el mejor ejemplo que pueden dar acá es la talidomida, porque de paso de ahí lo pueden enganchar con vigilancia, que veremos más adelante, ¿sí? Ok. Está claro, ¿no? Bien, Sí. ninguna duda entonces con riesgo fetal. No, Flor. Bien. Bueno, chicos, entonces vamos a terminar acá. Mañana, ¿qué día es? Lunes, ¿bien? Mañana ya volvemos a tener clase a las 10:30 de la mañana, no se olviden. Una cosita que les iba a decir yo, ¿cuándo es? El martes,
tengo prácticas de obstetricia, creo que es, así que a la noche recién voy a poder darle la clase, bien, porque tengo a la mañana. Entonces, esta semana sería todo 10:30 menos el martes, que sería a las 20 horas, como tuvimos la clase pasada. Bien, y recuerden que esta semana tenemos todos los días menos el miércoles y el domingo. Esta semana que pasó, digamos, sí les di domingo para tratar de abarcar